Dice así: cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Algo de contexto aquí es que David se convirtió en un héroe militar cuando derrota a Goliat. Uno pensaría que a partir de aquí su vida va a ser buena, le va a ir bien en la vida, logró conquistar este gran reto y entonces le espera buen nombre, le espera una buena posición en el ejército, en el gobierno, pero todo lo contrario. A pesar de las victorias militares que David fue acumulando, la envidia de Saúl fue creciendo. Las mujeres cantaban en Israel: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y eso comenzó a generar en Saúl un rencor hacia David, una envidia hacia él, más porque se sentía amenazado. En la antigüedad, un rey establecía una dinastía. Eso significa que mi hijo va a ser rey después de mí, y luego el hijo de mi hijo, y luego el hijo de mi hijo. Constantemente se establece la dinastía. Sin embargo, Samuel le había dicho a Saúl: el reino será quitado de ti y será dado a otro hombre, a un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando Saúl se da cuenta de esta profecía, ve en David al hombre que lo va a reemplazar, al hombre conforme al corazón de Dios, que sí va a cumplir fielmente los mandamientos de Dios. Entonces se ve amenazado. Y cuando David iba a su palacio, tocaba el arpa para que Saúl pudiera ser tranquilizado de los ataques espirituales que él recibía. Y era en esos momentos en los que a veces Saúl se daba cuenta de que David estaba allí, tomaba su lanza y trataba de matar a David. Una y otra vez Saúl trató de matar a David en su mismo palacio. David tuvo que aprender primero a esquivar las lanzas, ¿verdad? Y segundo, a no regresarlas. Estos son los consejos de un hombre experimentado en la persecución y en el ataque. Y dices: pero ¿por qué yo también voy a ser perseguido? ¿Por qué? ¿Por qué como cristianos vamos a ser perseguidos? Jesús nos da la respuesta. Vamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, donde precisamente Jesús en sus momentos finales, estamos hablando del jueves de la última cena, estando a unas horas de ser ya crucificado, él decide contarles los más profundos tesoros de conocimiento a sus discípulos. Le quedan unas pocas horas en esta tierra. Saben sus discípulos que Jesús será quitado y se van a quedar solos, van a estar sin él, y por eso les dice esto, los prepara y les advierte. Voy a leer Juan capítulo 15, versículos del 18 en adelante. Toma tu Biblia, continúa la lectura. Dice: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo. Recuerda eso. Dice Jesús: sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, dice Jesús, también a ustedes, ¿qué? Los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. También hay esperanza. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Mira lo que dice el versículo 25. Dice: pero esto sucede
para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. A pesar de realizar todas estas acciones milagrosas, a pesar de hablar siempre la verdad, haciendo el bien, Jesús fue aborrecido y finalmente crucificado. Y les está diciendo a sus discípulos: como el mundo me aborreció, también los aborrecerá a ustedes. Prepárense. Así como me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Es increíble, ¿verdad? Dice la Biblia que está escrito: me odiaron sin motivo. Me odiaron sin motivo. A veces la persecución se siente así, como que nos están odiando sin motivo, que no les hemos hecho nada para que ellos respondan así, o para que ellos sean crueles con nosotros o nos den un maltrato. Pero la Escritura se cumple. Parece que nos odian sin motivo. Hay momentos en los que nuestra fe así va a ser probada por medio de las persecuciones. Vamos a continuar con la historia de David. Como les dije, Saúl lleva 3,000 hombres escogidos a buscar a David para matarlo. Y David tenía unos cuantos hombres, unos cuantos cientos de hombres que voluntariamente, al ver la fama, el buen nombre y el carácter de David, se unieron a él. Pero no eran lo mejor de la sociedad. No, dice que estos eran hombres amargados, endeudados, abatidos, que pasaban por diferentes circunstancias difíciles y que se empezaron a juntar con David. Lo convirtieron en su líder voluntariamente, o sea, una monarquía voluntaria. David los lideraba y hacía campañas para defender a Israel, aun cuando ya no pertenecía, aun cuando él tuvo que salir huyendo porque Saúl quería matarlo en su propia casa. Tuvo que salir huyendo, bajado por una canasta, lo tuvieron que llevar, tuvo que huir del país y ahora vivía como un perro, sin casa, sin rumbo y con hombres que se habían unido a él. Y es en esta circunstancia, es en este contexto que llegamos aquí al capítulo 24. Y dice el versículo 3 de Primera de Samuel 24:3, dice que por el camino llegó a un redil de ovejas. ¿Quién? El rey Saúl. Llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. En Nueva Traducción Actual, hacer del 1 y del 2. Eso es lo que está diciendo. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Y estos le dijeron: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl. Vamos a detenernos aquí un momento. Mira lo que está pasando. ¿Cuáles eran las posibilidades? En el pueblo de Israel, en el desierto de Engadi, había muchísimos peñascos. Y en esos peñascos muchas veces se hacían cuevas porque los pastores llevaban ahí a sus ovejas para descansar, para tener algo de sombra en el calor del día. Entonces, en una de esas tantas cuevas y en uno de esos tantos rediles, da la casualidad que Saúl dice: pónganse aquí afuera, orinita vengo. Va y justo en ese lugar, de entre todas las cuevas, está David. Y no está solo, está con todos sus hombres. Por supuesto no lo veía por el tipo de terreno. Saúl está haciendo del baño allí y David acá. Y los hombres le dicen: mira, ahí está, dice. Ahí está Saúl. Y en ese momento dice que lo incitan a David a matarlo. Lo incitan diciéndole: el Señor lo ha puesto en tu mano, así se cumplió la palabra. Aquí hay que detenernos porque a veces en las dificultades torcemos el significado de la palabra de Dios y queremos que diga lo que a nosotros nos gusta en lugar de lo que realmente dice. Y aquí los hombres le están diciendo: mira, Saúl es tu enemigo, Dios prometió librarte de tus enemigos, mátalo. El hecho de que David matara a Saúl
iba en ese momento instantáneamente a convertirlo en el rey de Israel. Y él, convertido en rey, pues todos sus soldados, ¿verdad?, se convertirían ya no en fugitivos de la ley, sino en parte del ejército de Israel. O sea, la vida les iba a cambiar. Todos esos hombres allí que no tenían lugar donde quedarse, que iban de aquí para allá, luego no tenían que comer, luego no tenían dónde dormir, por fin vivirían libres como parte del ejército de Israel. Hasta seguro social tendrían. ¿En serio? Estaban esperando este momento en el que David fuera rey, para ellos decir, perfecto, ya lo hicimos. Entonces todos los hombres que tenía lo incitaron, mátalo. Y aquí vamos a ver el primer principio que nos enseña David cuando alguien nos persigue. Dice el versículo 6, y les dijo a sus, desde el versículo 5 dice, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho, o sea, cortarle parte de su manto. Y el versículo 6 dice, y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. Primer principio que tenemos que aprender aquí. David nos enseña a reconocer el valor que tiene cada persona. Y claro, le está diciendo aquí a sus hombres, no puedo matarlo, es el ungido del Señor. Y tú me vas a decir, bueno, pero a mí el que me calumnió no es el ungido del Señor. Más bien es el desungido del Señor, ¿verdad? Es válido tal vez, pero hay un principio más allá. Dice Santiago, ya en el Nuevo Testamento, con la boca bendecimos a Dios, dice nuestro Padre, pero maldecimos a la gente creadas a imagen de Dios. O sea, aquí te está dando un principio. Todas las personas tienen un valor intrínseco por ser hechas a imagen de Dios. Por lo tanto, nuestros labios no deben de maldecirles, de responderles así como esas personas pueden hablar contra nosotros. Nosotros no podemos responderles igual, porque son hechos a imagen de Dios. Todas las personas son hechas a imagen de Dios. David dijo, no puedo matarlo, porque él es el ungido del Señor. Y hoy te digo, no te levantes contra aquel que te persigue, porque es la imagen de Dios también. Y porque nuestra lucha no es contra la gente. Tu lucha no es contra tu jefe, tu vecino, tu esposa, no. Tu lucha es contra todas las potestades de tinieblas que existen en este mundo. Tu lucha es contra el mal que en este mundo está hasta que Cristo venga por segunda vez, no contra la gente. Y entonces David tiene que pararse firme porque él sabía, sí, claro, me están pidiendo que lo mate para que sean libres, para que les vaya bien en la vida, pero yo no puedo hacer eso. Cuando dice la Escritura aquí que le remordió la conciencia, yo veo al Espíritu Santo yendo sobre él. El mismo Espíritu Santo que nos guía a nosotros es en el que en ese momento le dijo a David, detén el cuchillo, detén la espada. No te conviertas en Saúl 2.0. Paradójicamente, Saúl fue usado por Dios para que David no se convirtiera en un Saúl. Porque un rey que mata a otro para tomar el trono y otro que mata a otro y otro que mata a otro encadenaría una serie de violencia. Si matas a un asesino, el número de asesinos queda igual en la tierra. Ese es el principio que aquí David tuvo que soportar. Las incitaciones de sus hombres, de sus mismos hombres, y decir, no, yo no lo voy a matar. Y vamos a ver cómo continúa la historia. Versículo 7 ahí en 1 Samuel 24 dice, de este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió gritando, majestad, majestad. Saúl miró hacia atrás y David, postrándose, remarquen eso, postrándose, rostro en tierra, se inclinó y le dijo, ¿por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que yo lo matara, pero yo respeté su vida y dije,
No puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún daño. Y miren el versículo 12. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Qué fuerte declaración aquí de David. Mi mano no se alzará contra usted. 3000 años más adelante, hablando ya de la iglesia, Pedro escribió a los cristianos que eran perseguidos por los romanos, que literalmente los asesinaban, los encarcelaban por su fe. Él sabía que esto no era una riña de vecinos, sino algo mucho más poderoso, algo mucho más fuerte, pero el principio era el mismo. Mira lo que le dice Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, dice, para esto fueron llamados, versículo 21, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Este es el segundo principio que hoy aprendemos de David. Confió en el justo juicio de Dios. David entendió muy bien que no matar a Saúl en ese momento representaba entonces que seguiría viviendo como un fugitivo y que no podría estar en su amada tierra de Israel hasta que Saúl dejara de ser rey. Él no sabía cuántos años más iba a tener que padecer. Él no sabía cuántos años más iba a ser perseguido. Él no tenía idea de cómo iba a aplacar la ira de sus hombres. Él no sabía todas estas cosas, pero sí sabía que Dios es justo. ¿Tú sabes que Dios es justo? Porque cuando llega una persecución, entonces comienza una prueba de nuestra fe. ¿Confiaré en que Dios sigue siendo justo o no? Es que hablan en contra de mí, me ridiculizan por mi fe, me ponen apodos y yo solo estoy haciendo la voluntad de Dios y me ponen apodos. Hablan contra mí, me excluyen de la familia o me hacen cosas que antes jamás hubieran hecho. Gente que inclusive ha sido excluida de testamentos o que abiertamente hablan en contra de su fe directamente. Y dices, en esos momentos, ¿Dios sigue siendo justo? ¿Dios sigue siendo bueno? Esta es la prueba de nuestra fe, familia. Esta es la prueba en la que yo tengo que preguntarme si Dios es bueno, si Dios es justo. Aquí, David tuvo que preguntárselo antes de matar a Saúl. Vino el Espíritu Santo sobre él y le dijo, no lo hagas. Y él tuvo que preguntarse, pero si no lo hago, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Seguiré siendo perseguido? Sí. Pero más vale confiar en Dios que obrar como el malo. Más vale confiar en el justo juicio de Dios y dejar la justicia en su mano que nosotros convertirnos en alguien malo. David pudo matar a Saúl aquí, lo estaba persiguiendo, tenía todo el derecho de defenderse, pero se hubiera convertido en otro Saúl. Por eso Dios lo detuvo y él confió en que a su tiempo recibiría el reino.
porque él ya había sido ungido. Ojo aquí, Samuel ya había ungido a David. David ya sabía que iba a ser rey. David estaba haciendo todas las cosas bien y pudo haber pensado que este era el momento para tomar el reino, pero no iba a alzar su mano contra Saúl. En este momento viene este discurso que dice David a Saúl, y en 1 Samuel 24:13 continúa la lectura. Le dice David a Saúl: como dice el antiguo refrán, de los malos la maldad, por eso mi mano jamás se alzará contra usted. Mira el versículo 16, dice: cuando David terminó de hablar, Saúl le preguntó: David, hijo mío, pero si eres tú quien me habla. Y alzando la voz, se echó a llorar. Has actuado mejor que yo, dice el versículo 17. Me has devuelto bien por mal. Has actuado mejor que yo, reconoció Saúl, que buscaba matarlo y que él le perdona la vida. Me has devuelto bien por mal. Este es el tercer principio cuando nos persigan por nuestra fe: responder con bien al que nos hace mal. Esta es la característica que más te hace como Jesucristo. Responder con bien, bendecir a aquel que te daña, a aquel que te lastima, a aquel que habla en contra de ti, a aquel que quiere avergonzarte por tu fe, a aquel que quiere que tú dejes de creer en Cristo, a aquel que quiere por cualquier medio de detener tu fe. Cuando en el trabajo hacen una ceremonia religiosa para consagrar un lugar y tú dices: yo no voy a participar de eso. Oye, pero puedes tener mala relación con tu jefe, ya tal vez no te pueda considerar para otro trabajo o para un mejor puesto. Ahí es donde te tienes que plantar. Yo seré fiel a mi Dios. Yo no participaré de eso. En todas estas marchas por el mes de un orgullo, y dice la Biblia que al orgullo le precede la caída. En todas estas marchas a veces ridiculizan a Jesucristo. He visto a Jesucristo pintado de labios, con banderas homosexuales y todo tipo de colores con lo que lo han pintado, ¿verdad? Tratando de tal vez ridiculizarlo o mostrarlo como alguien que por supuesto no es. Y en esos momentos, más que darme coraje por lo que estoy viendo, me da tristeza de que estas personas estén lejos de la verdad de Dios. Porque mi lucha no es contra ellos. Nosotros no odiamos a estas personas. Por el amor que les tenemos, queremos que conozcan a Cristo Jesús. Porque todos necesitamos su luz, el arrepentimiento que nos lleve a la salvación. Y si alguna vez te han ridiculizado, han hablado en contra de ti o por tu fe te han puesto en jaque, bendícelos, bendícelos, trátalos bien, en serio, trátalos bien, lleva la segunda milla, trátalos con amor, con amabilidad, háblales de tu fe, con amabilidad, con respeto, y bendícelos, grandemente bendícelos. Cuando a tus hijos les pidan cosas en la escuela por el Día de Muertos, por estas temporadas de octubre, ahí va a estar en duda: oye, pero es que si no lo lleva le van a bajar la calificación. Sí, pero mi hijo es un hijo de Dios. Amén. Mis hijos no se van a contaminar como este mundo. Mis hijos no van a estar amoldados a una ideología de este mundo, a las formas de este mundo. Y eso lo dijo Jesús: porque no son del mundo, el mundo los aborrece, porque ustedes brillan en medio de una noche oscura. Cuídate si no recibes ninguna persecución de ningún tipo, porque entonces Satanás dice: no, ese no está haciendo nada, ese está ahí dormidito, entretenido en los placeres, ese déjalo igual. Pero este me está dando problemas, porque en su círculo de trabajo todos hacen algunas tranzas y él no lo hace porque es cristiano.
a este atácalo, a este persíguelo. Esta mamá que les está enseñando la Biblia a sus hijos cuando en la escuela les están enseñando otras cosas, a esta mamá deténla, a esta mamá persíguela, a esta mamá aviéntale cosas para que le vaya mal. A estos que me están haciendo un problema es a los que debo atacar, a los que debo perseguir. Y es en ese momento donde tu fe debe resplandecer, donde tú tienes que plantarte como un árbol firme al lado del río de Dios y decir: yo no soy de este mundo, persígueme, mátame, pero mi patria está en los cielos. Persígueme, oprímeme todo lo que quieras, maltrátame, pero yo no negaré a Cristo Jesús. Yo no negaré a mi Señor. Ya Pedro una vez lo negó, es más, 3 veces, ¿verdad? Por su cobardía en ese momento. Pero después nunca más lo volvió a negar. Tanto así que Pedro murió crucificado de cabeza por el Imperio Romano, porque nunca más volvería a negar al Dios que le dio la vida y la salvación eterna. Y así David, en medio de esta cueva, parecería, nosotros leemos aquí, parecería que fue una victoria, porque ya Saúl lo deja en paz. Ahí pudo haber dicho Saúl: pues a mis 3,000 hombres vayan y maten a todos los hombres que están en esa cueva y tráiganme la cabeza de David. Pero le remordió tanto la conciencia que se fue Saúl y dejó tranquilo momentáneamente, porque después lo iba a volver a perseguir, pero momentáneamente Saúl dejó tranquilo a David. Parecería una victoria, pero yo no me imagino cómo fue el ambiente que tuvo que vivir David cuando regresó a la cueva. ¿Cómo lo veían sus hombres? ¿Qué mirada le lanzaron a David? Diciéndole: estabas en un instante a convertirnos en héroes de guerra, en ya no huir, en ya tener un sustento para nuestras familias. Estabas a un solo golpe y volvemos a ser fugitivos. David, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Yo no me imagino la noche horrible y oscura que vivió ahí David, porque todos sus hombres le dijeron: mátalo, mátalo, sí, mátalo. No lo haré, no me convertiré en Saúl, lo voy a bendecir. Va, se arrodilla, se postra con el rostro en el suelo, le dice: mi señor, mi rey, yo a usted no puedo levantar mi mano. Todos los hombres de la cueva como: no, lo hubiera matado. ¿Por qué David es así? Porque el Espíritu Santo vive en David, vive en ti. Porque David entendió lo que los cristianos de ahora debemos entender: reconocer que todas las persecuciones en las que nos podemos enfrentar en esta tierra son oportunidades valiosas para conocer más a Dios. Todas las persecuciones son oportunidades para demostrar de qué estamos hechos. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Nuestra fe es de papel? ¿Nuestra fe se rompe con la primera prueba, con el primer insulto? El primero que te insulta, tú se lo regresas. Se burló de mí porque soy cristiano, ahora me voy a burlar de él, ahora le voy a decir así. Entonces tu fe es de papel. ¿Dónde está tu fe? Tiene que ser como el oro. Tiene que ser, en medio de estas pruebas, abrillantada. Decir: no importa lo que hablen contra mí, yo estoy lleno del Espíritu Santo. No importa lo que hablen contra mí, mi Dios juzgará. Mi Dios juzgará. Yo no tengo que levantar mi mano contra nadie, porque Dios es el que me cuida. Amén. Dios es el que cuida de mí. Y en esa noche, tal vez en las que todos los hombres se fueron a la cama amargados, enojados, llenos hasta de rencor a David por no matar a Saúl, son estas noches oscuras en la vida de David que dieron a luz a los más hermosos salmos. Salmo 143:8: por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Cuando las lágrimas entraron en el rostro de David diciendo: Señor, pude matar a Saúl y no lo hice. Mira mi causa, Señor. Mira a los que me persiguen, Dios.
comienza a escribir los más hermosos salmos. David no hubiera sido el rey que fue si hubiera matado ahí a Saúl. David no hubiera estado con un corazón agradecido, sino con un corazón vengativo. No hubiera tenido un corazón conforme al corazón de Dios, sino un corazón rencoroso, que toma la justicia por su propia mano. No habría escrito los salmos hermosos que ahora nos ayudan a pasar las persecuciones a nosotros, si no hubiera pasado por estos momentos de persecución. Alégrate en la persecución. No hipócritamente, ¿verdad? Uy, me despidieron por ser cristiano. No, tampoco digo eso. Pero digo que te alegres en el Dios al que le fuiste fiel y que ve por ti. El Dios que vela por ti, el Dios que cuida de ti, el Dios que ve todo, el Dios que ve todas las persecuciones por las cuales puedes pasar y que dará a cada uno de acuerdo a su voluntad. Así que te invito a que te pongas de pie en esta mañana, que te reflexionemos en el ejemplo de David sobre cómo pasar cada una de las persecuciones que tenemos. Pablo cierra la carta a los romanos hablando de las cosas prácticas para vivir la vida cristiana, de cómo vencer al mal en el cual ellos estaban viviendo, en un imperio autoritario, en un imperio que los maltrataba y los perseguía. Él les escribe en el capítulo 12, versículo 14, y les dice: bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Les dice también más adelante: no paguen a nadie mal por mal. En el 17, procuren hacer lo bueno delante de todos. En el 19 les dice: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Termina diciendo en el 21: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien. Vence al mal con el bien. Bendice a quien te persiga, a quien te ha calumniado, a quien te ha hecho algo contra tu fe, al que ha hablado mal de ti, al que se ha burlado de ti, al que de alguna u otra forma te ha avergonzado o ridiculizado. A mí me han puesto apodos en la prepa, se habían burlado de mi fe, las personas a las que a veces amas, el círculo familiar. Cualquier clase de persecución en la que tú te encuentres es una oportunidad para que te parezcas más a Jesucristo. Lo repetiré: cualquier persecución que tú enfrentes es una oportunidad para que te parezcas más a Cristo Jesús. Amén. Yo quiero esa actitud de David. Yo quiero tener una fe que perdure en medio de cualquier persecución. Yo quiero bendecir a los que me han maldecido. Esa es la pregunta hoy para ti también. ¿Quieres bendecir al que te maldijo? ¿Quieres bendecir al que te persigue? ¿Quieres bendecir a los que te han dañado? Solo te diré algo: en cuanto tú bendigas a la persona que te persiguió y que te dañó, tu corazón será libre, tu alma estará alegre, confiada en el Dios que te dio la vida.